¿Vieron los Golden Globes este año? ¿Qué fue lo más polémico de los Golden Globes este año? ¿Qué fue lo más comentado de los Golden Globes este año? Pues el vestido de J-Lo, yo creo. Los vestidos de J-Lo suelen ser más o menos polémicos, pero unos Golden Globes en que lo más polémico fue el vestido de J-Lo o el vestido de Teyana Taylor, que por cierto a mí me parece que a las dos les quedaban espectaculares, pero es una discusión para otro espacio. Un día que me inviten a la guía del hater a hablar de eso. Pues no son unos grandes Golden Globes, porque normalmente las ceremonias de premiación de la industria cinematográfica de Hollywood, y los Golden Globes son la segunda más importante de estas ceremonias, son, pues digamos, una gran tribuna política. En las entregas de los Oscar o en las entregas de los Golden Globes, Hollywood, que digamos tiene una idea de mundo y no solo la tiene, sino transmite una idea de mundo, aprovecha para transmitir esa idea de mundo al planeta entero, o al menos en algunas épocas así era. Y esta idea de mundo, que generalmente era liberal, era republicana, era cercana a la idea de una sociedad diversa, pues se veía reflejada con frecuencia en los discursos, en las intervenciones de las estrellas de cine, de los directores, al momento de entregar o recibir premios. Y hay escenas muy famosas. La condena de la guerra de Vietnam de Jane Fonda al momento de recibir el Oscar por Clut, si no me equivoco. Aquel tengo mucho que decir, pero no lo voy a decir hoy. O la condena del tratamiento que se dispensaba a los indígenas americanos, a los indígenas estadounidenses en las reservas que envió Marlon Brando a proferir, pues no a una indígena en realidad, era una extra contratada que se llamaba Sachin Littlefeather, el personaje que había ido a representar, pero bueno, hizo el gesto, digamos, cuando menos de hacer que una mujer aparentemente indígena declinara su Oscar al mejor actor por El Padrino en 1972 para manifestar su desacuerdo con el tratamiento que se daba a la población nativa americana, se diría ahora, los indígenas estadounidenses, o las protestas de Vanessa Redgrave en contra de el trato a los palestinos en los territorios ocupados por Israel en los años 70. Este no es un problema particularmente nuevo. O las muchas señales, los muchos mensajes y las muchas denuncias que figuras como George Clooney o como Steven Spielberg o como Martin Scorsese o como Leonardo DiCaprio han hecho a lo largo de los años de la administración Trump. Pues este año lo que George Clooney hizo fueron chistes sobre su edad. Hizo uno, pues digamos, casi subliminal, en donde llegó hablando francés. Clooney acaba de pedir la nacionalidad francesa, pero tampoco ha dicho muy bien por qué la ha pedido. Se asume que, digamos, es en protesta y prevención a las políticas del presidente de su país, pero no lo ha dicho de manera así de explícita. Y lo demás, pues fue business as usual, es decir, fueron vestidos feos, discursos largos y pues muchos premios, algunos a buenas películas, pero ni siquiera Cleber Mendoza, el director de El Agente Secreto, una película que denuncia la dictadura brasileña y que ganó mejor película extranjera, ni siquiera Wagner Moura, el brasileño que ganó mejor actor, ni siquiera George Clooney, uno de los emblemas de la democracia liberal estadounidense, ni siquiera Steven Spielberg, productor de Hamlet, la película que ganó mejor película de comedia o musical, ni siquiera P.T. Anderson, el director y guionista y productor de Una batalla tras otra, la película que ganó mejor película de comedia y que es en buena medida una denuncia de la violencia política estadounidense, se atrevieron a decir absolutamente nada. Los Golden Globes transcurrieron
como si Donald Trump no estuviera amenazando a Groenlandia, no estuviera capturando al jefe de Estado en funciones de Venezuela, no estuviera acusando al presidente de Colombia de narcotráfico y luego invitándolo a la Casa Blanca. Business as usual. Chistes sobre el peinado de Sean Penn, vestidos transparentes de J-Lo y ya. ¿En qué momento abjuró Hollywood de su poder suave? ¿Qué es eso del poder suave? Bueno, pues el poder suave es una herramienta política muy poderosa. Los Estados Unidos fueron durante décadas los reyes del poder suave y Hollywood fue su principal factor de poder suave. El que durante años la gente viera a Tom Cruise bajarse de un avión en movimiento, en paracaídas, y dijera, yo quiero ser así cuando sea grande, o antes de eso ver a John Wayne andando a caballo y que quisiera emularlo, eso es un factor de poder suave. Las películas de vaqueros fueron, con toda incorrección política, pero durante muchos años, un factor de poder suave. Hay una idea de heroísmo construida en ese relato. Pero no es lo único. El establishment liberal hollywoodense es un factor de poder suave. Esta tradición de medios con una agenda liberal, de medios promotores de periodismo de altísimo nivel, con herramientas narrativas herederas del nuevo periodismo de los años 60, pero que al mismo tiempo tienen un gran rigor para la investigación y tienen una agenda de promoción de las libertades, medios que van de Time y Newsweek al New York Times, al New Yorker, al Atlantic, a Vanity Fair. Bueno, pues esos eran factores de poder suave y lo son todavía, casi diría yo, pese al país mismo. Es decir, el poder suave, que fue teorizado por un estadounidense, por Joseph Nye, un académico y diplomático estadounidense, es en esencia, decía Nye, y creo que es una gran definición, aquello que hace que la gente quiera lo que un país quiera. El poder duro, el poder económico, el poder militar, es el poder que hace que los países hagan lo que otro país quiere. El poder suave es aquello que hace que los países quieran lo que otro país quiere a partir de una comunidad de valores. Es decir, el momento de mayor fortaleza de los Estados Unidos en términos de poder suave fue después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial había un American Dream, había un American Way of Life, había una sociedad que preconizaba el uso de la tecnología, que buscaba transmitir el ideal de la familia nuclear monogámica, de la vida suburbana, pero que además buscaba transmitir el ideal de una sociedad democrática, que al mismo tiempo era una sociedad de libertades, pero que al mismo tiempo era una sociedad próspera, y buena parte del mundo compró esa narrativa. Y buena parte del mundo quiso acceder a esos valores, a esos satisfactores, y buena parte del mundo quiso, de alguna manera, sumarse a este relato del sueño americano. Y eso era un factor de extraordinario poder suave. Y cuando a algún jefe de Estado se le iba tantito para otro lado, cuando a un Nixon, cuando a un Reagan, cuando a un Clinton incluso se le empezaba a pasar la mano, pues ahí salían, digamos, estas voces que tenían repercusión y reverberancia en el mundo entero, primus inter pares, las voces de Hollywood, con fuerzas que van desde las películas de Steven Spielberg hasta las de Martin Scorsese, pasando por Saturday Night Live y por Tom Cruise, a tratar de transmitir al mundo cuáles eran los verdaderos valores estadounidenses, que eran en esencia los valores de la democracia liberal capitalista, con matices tantito más cargados a la derecha, tantito más cargados a la izquierda, pero era pues básicamente menor. Estados Unidos era una
fábrica de poder suave, no tenía el monopolio del poder suave, desde luego. Europa tiene un gran capital acumulado de poder suave a través de toda su tradición, de toda su cultura, de lo dinámica y vibrante que es su escena cultural hasta la fecha, o su gastronomía. La gastronomía es un factor de poder suave. México tiene no pocos poder suave. Corea del Sur ha acumulado muchísimo poder suave en años recientes, desde con el K-pop hasta con el premio Nobel y los Oscar. En fin, el que se hable de un país, de la cultura de un país, y el que los valores de un país sean admirados es un factor de poder suave. Y los países, los gobiernos de los países, pueden hacer cosas para poner en valor el poder suave, para acrecentar el poder suave, esa arma de distracción masiva, como la definió el propio Joseph Nye, que lo que logra es que a partir de la admiración, del respeto, de la emulación, la idea de mundo de un país y por lo tanto los intereses de ese país se impongan en el mundo. Y así vivieron los Estados Unidos durante muchísimas décadas, hasta que no. Y ese hasta que no es hasta el segundo mandato, el segundo cuatrienio de Donald Trump. Porque Donald Trump, curiosamente, pese a ser un empresario muy mediático, pese a haber sido una estrella de la televisión, una estrella de reality show, y pese a veces que pareciera, digamos, que maneja su país como si estuviera manejando un capítulo de reality show, pues cosa curiosa, no parece ya tener confianza en el poder suave. Alguien que utilizó de manera importante, por ejemplo, el valor icónico del Hotel Plaza de Nueva York cuando lo compró, o el valor icónico de la Trump Tower y de tener una sucursal de Galería Lafayette abajo, en los bajos de ese edificio muy pronto, y luego de Gucci, y que el edificio fuera dorado. Digo, no era del mejor gusto su despliegue de poder suave, pero era al fin y al cabo poder suave. Ya no cree en eso, ya no cree necesariamente en eso como estrategia para generar relevancia. La segunda presidencia de Donald Trump, su segundo cuatrienio, ha sido un cuatrienio de poder duro. ¿Cuál es el poder duro? Lo decía hace un momento, el poder económico y el poder militar, es decir, la fuerza pura. El decir, yo tengo el control de el bolsillo y yo puedo ejercer violencia si es necesario para obligarte no a querer lo que yo quiero, me da igual lo que quieras, sino a hacer lo que yo quiero. Y creo que el ejemplo paradigmático de esto es lo que sucede hoy en Venezuela. Es decir, no habló nunca de democracia el presidente Trump, porque esta no es una estrategia de poder suave. Hablar de valores, hablar de democracia, o hablar de derechos humanos, o hablar de libertades, es ejercer poder suave, es buscar la admiración de una sociedad, la comunidad de valores con esa sociedad, y a partir de ahí es posible ejercer verdadero control político e incluso económico. Lo que hizo Donald Trump en Venezuela fue un despliegue de fuerza. Un despliegue de fuerza en donde lo que llegó a decir es, no tengo por qué pedirle permiso al Congreso de mi país, no tengo por qué pedirle permiso a organismo internacional alguno, no tengo por qué pedirle permiso a Naciones Unidas. No voy a caracterizar esto como una operación militar, porque eso lo hubiera obligado a pedir permiso, sino como una operación de impartición de justicia. Voy a indiciar a un jefe de Estado en funciones de otro país diciendo que es narcotraficante, y a partir de eso voy a llevar de extras, digamos, junto con muchos Marines, a 2 agentes del FBI para que se suponga que está siendo apresado como una operación de administración de justicia, y voy a apresar en esencia a el jefe de Estado de un país que está en funciones como cabeza del ejecutivo de ese país. Y luego, después de eso,
pues voy a decir que voy a controlar a ese país administrativamente, económicamente, o si no, se las verán conmigo. De hecho, empezó a circular entre los periodistas, entre los medios de comunicación, pero también en Internet, un acrónimo, están muy de moda los acrónimos en la administración Trump, que era FAFO, FAFO, Fuck Around and Find Out. Es decir, si te pasas de listo, por decirlo de la manera más elegante posible, te las verás conmigo. Pásate de listo y ya verás. Y la administración Trump lo hizo suyo muy pronto. Muy pronto teníamos memes con fotos de Donald Trump muy adusto y las siglas FAFO abajo en la cuenta de Instagram de la Casa Blanca. Fuck around and find out. Si me sales con chingaderas, te las vas a ver conmigo. Vas a ver lo que te voy a hacer. ¿Qué es lo que le dijo en esencia el presidente Trump a Delcy Rodríguez, la ahora presidenta interina de Venezuela, y lo que permitió que ella fuera juramentada como presidenta interina de Venezuela después de haber sido la vicepresidenta de Nicolás Maduro? La pregunta es, ¿qué significa esto para América Latina o para América toda? ¿Cuál es el futuro de un continente cuyo jefe de Estado más poderoso, el mismo Donald Trump, en el primer día de su segundo mandato, llegó a decir que le parecía que era una buena idea que Canadá fuera el Estado 51? ¿Cuál es el futuro de un continente en donde el jefe de Estado más poderoso quiere anexarse un territorio vecino, pero que no solo nominalmente, sino jurídicamente e históricamente forma parte de otro continente, que es Groenlandia? ¿Qué va a pasar en un continente en donde ese mismo jefe de Estado dice que va a acabar con otro jefe de Estado en funciones al que acusa con la mano en la cintura y sin ninguna prueba de por medio de ser un narcotraficante, y al mismo tiempo dice que va a haber que hacer algo con su vecino inmediato a partir de el poder que tiene el crimen organizado en ese país, siendo ese vecino inmediato México? Hay nerviosismo en Colombia, en Cuba, en México, en Canadá, en Dinamarca, y no es para menos, porque estamos viviendo momentos en donde nos estamos cuestionando y nos estamos interrogando a propósito de la pinche complejidad del futuro de América Latina. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que les prometo no se volverá un espacio de psicoanálisis público de Donald Trump, pero pues sí lo amerita en estos momentos, porque quizás la más fascinante, la más terrible y la más alarmante de las pinches complejidades que vive el mundo en este momento sea justamente lo que pasa por la cabeza de Donald Trump y cómo podemos explicarnos a partir de ello su política exterior, una política exterior que nos atañe a nosotros, los mexicanos, de manera directísima. Por fortuna, el propio Trump nos ha dado alguna pista menor, pero que es útil, porque en algún momento invocó la doctrina Monroe. Dijo que él iba a aplicar la doctrina Donroe, es decir, jugando con su propio nombre de pila, Donald, Don es el diminutivo de Donald, advirtió que iba a ser un adendum a la doctrina Monroe, y en efecto la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, como lo decía yo en el episodio pasado, bueno, tiene ciertos pasajes que
recuerdan, pues más que a la doctrina Monroe, a cómo se ha interpretado la doctrina Monroe, porque en general tenemos una lectura, el primero Donald Trump, un poco errada de esa doctrina, porque a lo mejor la conocemos mal. Bueno, la doctrina Monroe hace referencia al presidente James Monroe. El presidente James Monroe lo fue en la segunda década del siglo XIX, en un momento muy complicado para los Estados Unidos, porque era el primer país independiente del continente, el primer país independiente de América, y empezaba a ver cómo otros países empezaban a independizarse. James Monroe es un contemporáneo de Simón Bolívar y justamente le toca a James Monroe ver los intentos, los esfuerzos de independencia de la Gran Colombia que presidiría Simón Bolívar y que equivaldría a Venezuela con el tiempo, pero también de Argentina, de México. Recordemos que la independencia de México inicia en 1821, esa lucha, de Argentina, de Chile, y tendría que verse obligado a reaccionar. ¿Por qué? Bueno, porque todos los países que he citado, salvo Estados Unidos, se estaban independizando de España. España era el principal colono con tierras en el nuevo continente. Y España no estaba nada contento de que se estuvieran independizando esos países, de la misma manera que Portugal no estaba nada contento de que los brasileños quisieran fundar su propio imperio portugués al margen del reino de Portugal. Y había ahí un enorme nerviosismo. Y eso estaba teniendo también repercusiones en Londres, porque Londres quería tener un control de entrada económico, de ser posible político sobre esos territorios, en donde estaba financiando movimientos independentistas a los que les estaba vendiendo armas y tenía verdadero interés político. James Monroe tendía a jugar más bien con Londres. Le parecía que había una comunidad de valores, una comunidad de intereses con los británicos y le parecía que pues era una buena idea aliarse con Londres para tener alguna suerte de control o de influencia sobre estas nuevas repúblicas o nuevos imperios que se estaban fundando. Y tenía buena relación con los enviados diplomáticos de Londres, tenía buena relación con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, con George Canning, en donde pues lo que buscaban era estar cerca de las nuevas repúblicas del Nuevo Mundo. Pero esa idea no le gustaba nada, le preocupaba al secretario de Estado de James Monroe, que era John Quincy Adams. El nombre no les será completamente ajeno a quienes hayan estudiado historia de los Estados Unidos, porque John Quincy Adams después fue presidente de la República. Y Adams lo que quería era que no hubiera injerencia de ninguna potencia europea sobre el nuevo continente. A Adams le ponían tan nerviosos los ingleses como los españoles. Y la doctrina que conocemos como la doctrina Monroe, en realidad es la doctrina Adams. Fue pensada por Adams, fue pergeñada por Adams, y Adams fue el que convenció con bastantes pataleos de por medio al presidente Monroe de integrar sus fundamentos a su discurso de State of the Union, es decir, a su informe de labores del 2 de diciembre de 1983. Y la doctrina Monroe, cuyo origen está en ese State of the Union de 1823, consta de 5 puntos. 1. El Nuevo Mundo quedaba fuera del alcance de Europa, no era sujeto de colonización de ningún poder europeo. 2.
Europa era una esfera esencialmente distinta de los Estados Unidos, ya que Europa obedecía a sistemas monárquicos y los Estados Unidos eran una república. Tres, los Estados Unidos seguirían reconociendo aquellos territorios que todavía constituían colonias europeas en el Nuevo Mundo, como era el caso entonces de Cuba, de Puerto Rico, de Jamaica, de Canadá. Cuatro, Washington reconocía el carácter soberano de países como México, como Chile, como la Gran Colombia, como Argentina. Y cinco, y más importante que ningún otro asunto para entender qué es la doctrina Monroe, Washington se reservaba el derecho de considerar cualquier suceso que aconteciera en cualquier parte del continente americano como un suceso susceptible de incidir en la paz y la felicidad, así está fraseado tal cual, de este país, y se reservaba el derecho de intervenir en cualquier punto del hemisferio para proteger sus intereses. En suma, lo que decía la doctrina Monroe en este State of the Union de 1823 del presidente Monroe, pergeñado parcialmente, al menos este capítulo, por el futuro presidente John Quincy Adams, que es su verdadero autor, es que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en cualquier hecho, en cualquier punto del continente que le pareciera susceptible de afectar sus intereses definidos como paz y felicidad. Es decir, la doctrina Monroe es una doctrina eminentemente defensiva. Es una doctrina cuyo destinatario principal es Europa, pero que sí manda un mensaje implícito, digamos, y quizás inadvertido al resto del continente americano, que es: nos sentimos con derecho a intervenir en cualquier cosa que afecte a nuestros intereses. La definición de afectar intereses es muy amplia. Y durante los primeros años, la doctrina Monroe fue una doctrina eminentemente pacífica. Es decir, pues yo diría que hasta que empezó a haber problemas entre México y Estados Unidos a propósito de Texas, hasta la llegada del embajador Poinsett, estamos hablando de los años 40 del siglo XIX, o hasta la invasión de Estados Unidos de Nicaragua, más o menos por aquella época, digamos, los primeros años de la doctrina Monroe fueron eminentemente pacíficos. Era una doctrina que servía sobre todo como admonición en contra de las potencias europeas, en contra del Reino Unido, en contra de España, para que no vinieran a intervenir en asuntos del continente americano. Y esto funcionó, pues digamos, algunas décadas con alguna fluidez, con alguna solvencia. Después de esto, la doctrina Monroe ha sido invocada y tergiversada cada vez que ha hecho falta para, pues digamos, justificar distintos tipos de afanes por parte de gobiernos estadounidenses. Y desde luego ha habido afanes imperialistas de Estados Unidos a lo largo de la historia. Pues bien conocidos son, digamos, los golpes de Estado en Centroamérica, en distintos países, promovidos por la United Fruit Company, que tenía muchos intereses económicos en esos países y que corrompía diputados y que corrompía empresarios y que corrompía presidentes y que los deponía cuando hacía falta a partir de su control muy poderoso de sindicatos. Es muy conocido el golpe de Estado financiado por el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de una empresa importante de ITT que llevaría al asesinato de Salvador Allende y al auge del pinochetismo en Chile en los años 70. Pero también es cierto que parecía, después de la caída del muro de Berlín, que esos afanes imperialistas habían cejado y que los Estados Unidos habían apostado justamente por una estrategia de poder suave, cuando menos en el continente. Es decir,
todavía Ronald Reagan se podía permitir con su propia doctrina mandar tropas a Centroamérica, mandar tropas a El Salvador, por ejemplo, con la doctrina Reagan, que lo que buscaba era frenar el comunismo soviético, es decir, era una, si quieren, no tenía una referencia continental como la doctrina Monroe, sino tenía una referencia ideológica. Lo que buscaba Reagan era combatir el comunismo. Bueno, después de la caída del muro, cuando ya no quedaba mucho comunismo que combatir, pues más bien lo que empezó a ejercer Estados Unidos en las administraciones de Bush padre, de Clinton, de Bush hijo, de Obama, de Biden, incluso en la primera administración Trump, que fue muchísimo más serena que esta, pues fue un poco este poder suave que venía de la hegemonía cultural expresada a través del cine, expresada a través de la televisión, expresada a través de la música, esta promoción de ciertos valores, de una agenda de libertades, de una agenda de democracia liberal, de una agenda procapitalista y de una agenda de derechos humanos, la agenda de la democracia liberal en general. Y si bien había incursiones militares difícilmente en América, sí en Medio Oriente, por ejemplo, en Afganistán o en Irán, estaban amparadas, al menos retóricamente, en el discurso de las libertades, la democracia y los derechos humanos. A lo mejor George W. Bush no era el principal creyente de esa agenda, pero al menos retóricamente la abrazaba. Nunca había un discurso, digamos, de mezquinísimo interés en recursos materiales. Nunca había un discurso de fuerza por la fuerza, sino todas las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero estaban escudadas en una agenda de promoción de la democracia, las libertades y los derechos humanos, y se iban haciendo cada vez más escasas e infrecuentes en territorio americano. A partir de la administración, pues yo diría que de Bush padre, sin duda de William Clinton en adelante. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo cambió absolutamente todo? Y la pregunta del billón de dólares. ¿Qué quiere Donald Trump? Porque Donald Trump hizo toda una campaña, dos campañas, de hecho, la del primer mandato y la de esta, con una agenda que él llamaba America First. America First, por cierto, es un viejo lema. Él dice que lo acuñó, no es cierto. America First ya era un lema durante los años 30 en Estados Unidos por todos aquellos que eran partidarios de la no intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Todos los que empujaban al presidente Roosevelt al aislacionismo justamente llamaban a esto America First. Ocúpese usted primero de Estados Unidos y deje usted que se maten allá en Europa. Eso es lo que quería decir America First originalmente en los años 30, y ese es el lema que retoma Donald Trump. Y en su primer mandato parece que piensa algo muy parecido a eso, y todo su discurso es: Bush se equivocó en su incursión militar en Afganistán, se equivocó en su incursión militar en Irak. Nunca Estados Unidos hubiera debido meterse en Medio Oriente. Él se iba a ocupar de crear empleos en Estados Unidos, de regresar las manufacturas a Estados Unidos, del problema del bienestar de los estadounidenses, y no se iba a andar metiendo en asuntos que no le competían. E incluso toda su actuación, por ejemplo, explícita en el problema de Gaza o en el problema de Ucrania, iba un poco en ese sentido, tratar, digamos, de dar de palos para pues que se terminara ese asunto rápido, y en general en los términos de pues sus aliados políticos, como lo fuera Putin en algún momento y como lo es Netanyahu hasta la fecha. Hasta que no. Y entonces queda la pregunta de, bueno, pues si America First, ¿qué hace entrometiéndose en Venezuela el presidente Trump? ¿Y qué hace invocando la doctrina Monroe en su versión más imperialista, diciendo que quiere el petróleo venezolano? ¿Y por qué a partir de ahí
empieza a echarle pleito a Colombia o a Cuba o a Dinamarca o a México. Si les interesa el tema, vale mucho la pena que escuchen el episodio correspondiente al pasado martes 6 de enero de The Ezra Klein Show, el podcast de Ezra Klein, que es una producción del New York Times, en donde lleva como invitado a un periodista de la revista The New Yorker que se llama Jonathan Blitzer, que es alguien que ha seguido de cerca y que ha escrito un perfil de Stephen Miller, del asesor de seguridad nacional de Homeland Security del presidente Trump. Y en este episodio, que se llama What Trump Wants in Venezuela, lo que Trump quiere de Venezuela, Jonathan Blitzer cuenta cómo en un primer momento lo que Trump pretendía era bombardear México y particularmente Sinaloa. Lo que pretendía era hacer un operativo, desplegar un operativo en contra de alguna cabeza del crimen organizado en México y tenía la mira puesta en Sinaloa. Y curiosamente estuvieron de acuerdo tanto Marco Rubio como Stephen Miller, es decir, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, y Stephen Miller, su asesor de Homeland Security, en decirle: no es una buena idea bombardear México. No te alcanza para bombardear México. Es decir, primero porque hay una presidenta con la que hay un diálogo, una presidenta que ha hecho caso de todas nuestras demandas en términos migratorios, en términos de crimen organizado, porque está muy cerca en la frontera y porque el costo político, militar, económico sería altísimo. Es nuestro primer socio comercial. Esto no es una buena idea. Y fue entonces que, providencialmente, a Nicolás Maduro se le ocurrió hacer un bailecito en un acto público con una canción de reggaetón, lo que puso de un humor frenético a Donald Trump, lo que le pareció una provocación directa hacia él. Bueno, incluso hay un video de Trump en donde Trump dice que Maduro le robó los pasos de baile, y es cierto, hacen los mismos pasitos más o menos ridículos los dos. Y se dice que eso fue lo que detonó la ira de Trump, que dijo: ok, si no vamos a bombardear a un narco en México, vamos a bombardear a este cabrón. Lo vamos a abducir. Y es a partir de eso que se construye, y se construye a lo largo de muchos meses este operativo, como sabemos ya a estas alturas, para apresar a Nicolás Maduro. La anécdota resulta eminentemente reveladora. Resulta eminentemente reveladora de qué es lo que buscaba Donald Trump en ese acto. Y si lo observamos y si leemos dos textos que les voy a recomendar en este momento, si observamos lo que sucede y lo analizamos a la luz de estos textos, vamos a ver que la política exterior del presidente Trump siempre ha sido enormemente consistente, porque es una política de golpes de efecto. Es decir, lo que pretende el presidente Trump es asestar un solo golpe y, como dicen las periodistas de la revista The Atlantic, Missy Ryan y Ashley Parker, uno y ya. Ellos tienen un texto que también les voy a poner en @lapcomplejidad, que es la cuenta de Instagram de La Pinche Complejidad, donde dejamos las referencias. Y ellos publican desde el año pasado, el 29 de junio de 2025, un texto que se llama The One and Done Doctrine, la doctrina del uno y ya. Y analizan cómo en Irán o en Siria lo que hace Donald Trump es en general tener una incursión militar, un bombardeo, un ataque con drones antiaéreos, un ataque con misiles y ya. Es decir, en efecto, no está interesado en estas incursiones de largo plazo. No está interesado en
ocupar un territorio. Cuando habla de poner botas en el terreno, pues lo dice más como una amenaza que como otra cosa, porque en efecto no tiene interés en una ocupación prolongada, porque en lo que tiene interés es en la demostración de fuerza. Lo que busca Donald Trump en cada una de sus incursiones militares es decir, aquí estoy porque puedo. Tengo el poderío militar, tengo el poderío económico para meterme en este territorio y hacer lo que me dé la gana. Entonces, justo a partir de esto, estas periodistas, Missy Ryan y Ashley Parker, que han ido analizando la política exterior de Trump, publican el pasado lunes 5 de enero, otra vez en la revista The Atlantic, también la dejaré en las referencias, un artículo que se llama The Fuck Around and Find Out Presidency. Es decir, ¿se acuerdan de este acrónimo FAFO del que hablaba yo al principio del episodio? Ese de pórtate mal y verás cómo te va. Bueno, pues justamente lo que plantean en este texto es que este despliegue de fuerza es una continuación de esa misma idea de mundo. Y hoy que seguía yo escuchando el podcast de Ezra Klein, ya el nuevo episodio, el episodio correspondiente a esta semana, que es un episodio en el que lleva como invitada a una columnista, a un columnista, porque es alguien que se define como no binario, Mashe Gessen, que escribe para el New York Times. Algo de lo que hablan Gessen y Klein es justamente de cómo la de Donald Trump es una presidencia espectacular. Espectacular en el sentido de lo que le interesa es transmitir una imagen espectacular, una imagen superheroica, una imagen en donde él es esta suerte de Rambo, esta suerte de superhéroe que puede abducir con un operativo militar con helicópteros y dejando 80 muertos en el terreno a Nicolás Maduro. ¿Para qué? Pues para nada, en esencia. ¿Por qué para nada? Pues porque ese petróleo venezolano es muy poquito lo que se produce y para que volviera a sus niveles de hace 30 años, la inversión que habría que hacer sería millonaria, pero además el tiempo que habría que esperar para esto rebasaría con mucho la esperanza de vida de un Trump que tiene 83 años. Es decir, y lo dice muy bien Masha Gessen en este podcast con Ezra Klein, lo que busca Donald Trump es alimentar su culto de la personalidad y lo define muy bien Gessen en este podcast. El movimiento MAGA es en esencia un culto de la personalidad. El movimiento MAGA no es un movimiento ideológico, no es un movimiento que se rija como el viejo conservadurismo republicano por principios de política pública importantes en donde sea, digamos, mandatorio promover la democracia o obtener despojos de las guerras o acrecentar el poder territorial, sino lo que importa es la construcción del líder como figura mítica. En ese sentido, pues lo que hace Donald Trump es seguir, digamos, el playbook, la receta de los grandes liderazgos carismáticos fascistas, de liderazgos como, pues pensemos en el de Benito Mussolini, para no abonar más a todas las referencias a Adolf Hitler que se han hecho en portadas de todo el mundo, algunas con mucha gracia en los últimos días, gracia trágica, habré de decir. Es decir, como Stalin, como Lenin, como Perón, como Franco, lo que se hace es crear la imagen de un caudillo. Este caudillo que llega y lo rompe todo y lo hace de manera heroica. ¿Para qué? No importa. Lo que busca es seguir alimentando esa narrativa. Este superhéroe que va y le dice al presidente rojo de Colombia que produce cocaína en un laboratorio y que se esfuerza por infiltrar a Estados Unidos con ella, pero que no lo va a hacer durante mucho tiempo más, pues es un discurso como de Batman. Es decir, es lo que le podría decir el Batman de Adam West al Guasón de César Romero en un episodio de la serie de los años 60. No es algo que
Trump siquiera pueda darle continuidad. Finalmente termina hablando por teléfono con Petro, medio resolviendo las cosas e invitándolo a la Casa Blanca, seguramente a humillarlo, porque le permitirá otro photo opportunity como el que tuvo con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces, pareciera, y yo sé que es muy temerario pretender hacer el psicoanálisis político de Donald Trump, primero porque no lo conoce uno y segundo porque sí es eminentemente volátil, pero en lo que sí ha sido consistente es en querer transmitir esta idea de que, pues francamente, lo que él quiere es tener esta figura heroica y temida. Y en efecto, lo logra. Cuando empieza a hacer el chantaje de los aranceles o cuando empieza a hacer el chantaje de ahí les voy, empieza a lograr que los otros países se terminen plegando a sus demandas y cumplan, pues digamos, la estrategia o al menos la táctica que él quiere. Así ha sucedido con México. ¿Qué es lo que pareciera garantizar que sea improbable que haya una invasión o un bombardeo estadounidense a México? Pues que básicamente México ha cumplido con todo lo que le ha pedido el presidente Trump. Diré una cosa, si yo fuera presidente de la República o si yo fuera canciller de este país, probablemente estaría haciendo lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque es un tipo muy loco que tiene mucho poder. Entonces, y que al que se contenta, digamos, satisfaciendo esas demandas inmediatas. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de esto en un país como Venezuela? La pregunta queda en el aire, porque no hay una estrategia de ocupación de Venezuela. Lo que se buscaba era un golpe de efecto. Ya pactó con Delcy Rodríguez. ¿Qué va a pasar cuando llegue María Corina Machado en unos días a la Casa Blanca, en donde Trump dice que seguramente le va a entregar el premio Nobel que le deparó la Academia, el comité noruego que entrega el premio Nobel de la Paz, porque en ese caso no es la Academia Sueca y que nadie lo merece más que él? Bueno, sí, yo no creo que a Delcy Rodríguez le esté gustando la idea que esté de amiguito de María Corina Machado ahora, porque eso lo único que va a traer es más inestabilidad. Hasta ahora lo que parecía era que la dictadura continuaba. Mientras Delcy Rodríguez le ofrezca a Donald Trump la posibilidad de seguirse tomando la foto heroica para su constituency, para sus adeptos, pues así seguirá. El problema de una figura como Donald Trump es que es una figura eminentemente volátil. ¿Qué va a pasar con Dinamarca? Hasta ahora Dinamarca parece haber jugado bien la carta de Groenlandia. Sin embargo, la volatilidad del personaje es la que resulta preocupante. ¿Qué resulta tranquilizador? No hay, digamos, una estrategia que le permita ocupar territorios de manera sostenida y sistemática. Difícilmente habrá una invasión trumpiana con ejército en el territorio en cualquier lugar. Lo que sí hay es chantaje y golpes de efecto. Y eso lo hace peligroso por eminentemente volátil. Entonces, es una época para estar prevenido. ¿En qué redunda todo esto? En un despliegue de fuerza. Lo que quiere, en efecto, el corolario trumpiano a la doctrina Monroe sería un corolario que autoriza a Estados Unidos a meterse en todo aquello que considere que afecta sus intereses, pero ya no con una agenda de poder suave, ya no a partir de una comunidad de valores, ya no a partir de esta distinción que hacía el texto que Adams escribió a Monroe entre los valores republicanos estadounidenses y los valores monárquicos europeos, sino como un despliegue de fuerza, como un despliegue de poder. Es decir, finalmente hemos regresado
no a la diplomacia de los años 80 del siglo XX, sino a la diplomacia de los años 80 del siglo XIX, a lo que se llamaba en aquel entonces gunboat diplomacy o diplomacia de cañonero, en donde se buscaba persuadir a los países de que hicieran lo que Estados Unidos quisiera, poniéndole un cañonero, es decir, un acorazado en sus costas y bajo amenaza doblegando su voluntad. La pregunta, la pinche complejidad de todo eso es qué tan sustentable resulta esa política exterior y en qué momento alguien en Venezuela, en Colombia, en México, en Cuba, en Dinamarca, en Canadá, se va a hartar, le va a contestar y vamos a regresar a todo aquello que este mundo de instituciones multilaterales y poder suave había logrado impedir después de la Segunda Guerra Mundial. En lo que pasa todo eso, que esperemos que no, yo soy Nicolás Alvarado, me pueden leer todos los miércoles en El Heraldo de México, me pueden seguir en Instagram y en Threads en @Nicolás Alvarado Lector, y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. No dejen de suscribirse a nuestra cuenta @La P Complejidad en Instagram. Ahí además cada semana ponemos todas las referencias y algunas que ni siquiera mencioné. Leí un librazo para este episodio que si se meten a @La P Complejidad van a encontrar esa referencia ahí. Y bueno, mientras tanto, yo los invito a discutir un tema igual de contencioso. ¿Se veía mal Jennifer López con ese vestido? ¿Se veía bien Jennifer López con ese vestido? A mí ese vestido lo que me pareció fue un despliegue de fuerza. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.